Bien, para empezar vamos a empezar con una cita que a lo mejor lo han escuchado alguna vez. Mayra nos va a leer. Por aquellos días, como el número de los discípulos iba en aumento, hubo quejas de los llamados helenistas contra los llamados hebreos, porque según ellos, sus viudas eran tratadas con negligencia en el servicio diario. Los 12 reunieron la asamblea de los discípulos y les dijeron: no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de este servicio. Por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu y de sabiduría. Les confiaremos esta tarea, mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Toda la asamblea estuvo de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y espíritu, a Felipe, Procoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, que era un proselito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes se pusieron en oración y les impusieron las manos. La palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos en Jerusalén aumentaba considerablemente e incluso un buen grupo de sacerdotes había aceptado la fe. Te queremos pedir, Señor, que abras nuestros corazones al dinamismo de tu Espíritu, para que tú sigas obrando en medio de nosotros, en medio de nuestra comunidad. Tú sabes, Señor, que te estamos muy agradecidos por todo lo que hemos recibido de ti, y por eso te regalamos lo que tú nos has dado, te regalamos nuestra disponibilidad para que tú puedas seguir llevando tu palabra y tu amor a tantos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, pues muchas gracias, María. Después ya te digo de leer las otras lecturas. Muchas gracias por esta invitación. Es un momento para mí también muy bonito de poder compartir con ustedes. Y bien, pues después de todo lo que ya presentaron el nuevo San Pablo, que han visto cómo viene vestido hoy, ¿no? Cómo cambió de ayer a hoy. Ayer se cayó del caballo, hoy se cayó de la moto. Se dice que la Harley Davidson no la ha traído porque la necesitaban a alguien en casa, pero... ¿Ven? ¿Ustedes saben lo que significa esto? ¿Qué ven aquí? Una P y una X. Bueno, pues, ¿qué idioma es? Hablando, como han dicho que yo hablo tantos idiomas, ¿qué idioma es? ¿Latino o griego? ¿Romanos o de Efesias? Perdón, Efesias, ay, lo siento, no, de Efesias no, Efesias. ¿Esto qué era? Entonces, ¿esto es griego o es latino? Es griego, entonces no es una P, es una R. Entonces esta es la primera letra, por eso está por encima de la R. Si se pronuncia, no se pronuncia X, se pronuncia J. Y esto es una R, Christos. ¿Ok? Entonces, para que lo vean, lo van a ver en muchas iglesias, en los símbolos de muchos obispos, de sacerdotes. No es una P de padre X, sino que es Cristo. ¿Ya? Bien. Bueno, entonces me han dado más o menos un tiempito. Creo que a las 12 tiene que empezar una serie de preguntas. Entonces, bueno, yo recibí un mail en el que me decían el CEL de Puebla, el grupo de los UNIS, te pide que por favor nos hables de cuál es el paso
que tenemos que dar en esta etapa como familia misionera Verbum Dei a la luz del 5º Congreso Internacional del 2018? ¿Ustedes entendieron la pregunta? ¿Dónde está la pregunta? ¿En el año, el 18? ¿Es una pregunta de matemáticas? ¿Es una pregunta de derecho, no de derecho canónico? ¿Un congreso? ¿Qué es un congreso? Bueno, ¿cuál es el paso que tenemos que dar en esta etapa? Comunidad Verbum Dei de Puebla, del 2019 en adelante, ¿cuál es el paso que tenemos que dar? Y se lo preguntan a uno que viene de Roma. ¿Qué les parece? Entonces, por eso al final tenemos que darnos 15 minutos, porque si no hablamos entre todos y pensamos entre todos, yo les voy a dar unas ideas generales, pero no les puedo decir yo, si son ustedes los que me enseñan cómo son las cosas, ¿no? Yo al grupo de matrimonios lo llamaba matrimonios, aquí se llama Matrix. Entonces, son ustedes los que me tienen que... ¿Cuál es el paso? Que de matrimonios pasamos a Matrix. Y de universitarios a Unix. Ay, señor. Bueno. Y entonces me decía el email, ahí va una pequeña orientación. ¿Qué es un congreso? Bueno, me lo van a permitir, pero... Pues un congreso es donde se junta mucha gente. Ya, pasemos al siguiente punto. Explicación del objetivo general. Entonces les voy a leer el objetivo general del proyecto de la fraternidad, que quiere ser también de la familia, para estos 6 años. Se los voy a leer para que entiendan el porqué de la pregunta. Dice, mirando al mundo, nos lo decían estos días en las pausas, mirando al mundo, hoy tenemos que ver qué es lo que quiere Dios de Puebla en estos años. Mirando al mundo y los signos de los tiempos, impulsar en la entera familia Verbum Dei un espíritu misionero, profético, itinerante, expansivo, para que gozosamente y no tristemente formemos apóstoles y comunidades evangelizadoras. Para ello, profundizar en las raíces de nuestro carisma y herencia recibida de Jaime Bonet, herederos de un carisma, abiertos al dinamismo del espíritu. La palabra dinamismo se ve que era más cara y por eso no la pusieron en el cartel. Le dijeron, mire, si le quitamos dinamismo, le hacemos un descuento del 20%. Da lo mismo, ¿eh? Dinamismo y espíritu es la misma cosa, ¿eh? Dinamismo. Bien, entonces, para profundizar, para renovar nuestra consagración misionera y transmitirla con fidelidad creativa a las nuevas generaciones. Bueno, pues ese es el objetivo. Entonces lo que a mí me piden es, a la luz del Congreso, ¿cuál es el paso que tenemos que dar en adelante? Bien, entonces, ¿se puede explicar algunas decisiones del 5º Congreso General? En el que estuvimos algunos de nosotros, no estuve solo yo, entonces Puebla estaba bien representada en el Congreso. Y orientaciones para el próximo sexenio, insistiendo y remarcando más lo del informe de comisión de misión. Bien, entonces, para saber cuál es el paso que tenemos que dar en esta etapa como familia misionera Verbum Dei, antes de entrar en lo que dijo el Congreso, les quería leer unos números del Papa Francisco que son su programa de gobierno. Nosotros entramos dentro de ese programa y dentro de ese proyecto. Él, cuando escribe la Evangelii Gaudium, gozo del Evangelio, cuando él escribe el Evangelii Gaudium, no está haciendo un documento sobre pastoral. Él lo dice claramente: este es mi programa de gobierno para mi pontificado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, Puebla? ¿Qué tiene que hacer de ahora en adelante? Escuchemos al Papa.
Evangelii Gaudium, número 30. En orden a que este impulso misionero del que hablaba el Congreso sea cada vez más intenso, generoso, fecundo, exhorto también a cada iglesia particular. Puebla es una iglesia particular. Exhorto a cada iglesia particular a entrar en un proceso decidido estoy leyendo el número 30 por si lo quieren luego buscar, Evangelii Gaudium 30, un proceso decidido de discernimiento, purificación y reforma. El Papa no está hablando de hacer unos cambios. El Papa no está hablando de hacer una actualización. Hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Usar la palabra reforma en el magisterio de la Iglesia es una palabra muy fuerte. Reforma. El Papa Francisco está pidiendo una reforma en la Iglesia. No es simplemente adaptémonos, es algo más. Y esa reforma, esa purificación, ese discernimiento, la palabra discernimiento me la van a oír varias veces. ¿De qué depende? Dice, ahora leo el número 16, el final del número 16. No es conveniente que el Papa reemplace a los episcopados locales. No va a venir el Papa de Roma a decirles a ustedes lo que tienen que hacer. No va a venir el Papa a decirle al obispo de Puebla lo que tiene que hacer. No puede reemplazar a los episcopados locales en el discernimiento, vaya hombre, vuelve a salir la palabra, de todas las problemáticas que se plantean en sus territorios. Nosotros aquí tenemos que hacer un discernimiento de las problemáticas de nuestro territorio, un discernimiento de las problemáticas de las necesidades de nuestro territorio. En este sentido, percibo, dice el Papa, la necesidad de avanzar en una saludable descentralización. No puede venir todo dirigido desde Roma. Descentralización. Puebla, ¿tú qué dices de lo que tienes que hacer de ahora en adelante? Cuando digo Puebla, digo todas las otras comunidades de los Óscar que presentaban ayer, O sea, todas, Yo es que no sé pronunciarlas todas, entonces... En fin. Número 17, y ahí el Papa da unas directrices. Aquí he optado por proponer algunas líneas que pueden alentar y orientar en toda la Iglesia una nueva etapa evangelizadora. A mí me preguntan, Ismael, ayúdanos a pensar, ¿qué necesita el Verbum Dei en esta nueva etapa? El Papa dice, una nueva etapa evangelizadora, llena de fervor. ¿Y qué palabra faltaba ahí? Llena de fervor y dinamismo. Dentro de ese marco y en base a la doctrina de la Constitución Dogmática Lumen Gentium, decidí, entre otros temas, detenerme largamente en las siguientes cuestiones. Punto primero. Es que esto hay que sopesarlo, pero con báscula del miligramo. El primer punto del programa pastoral del Papa: la reforma de la Iglesia en salida misionera. Reforma de la Iglesia en salida misionera. El Verbum Dei que sale con ese espíritu misionero está viviendo esa reforma de la Iglesia. B. Las tentaciones de los agentes pastorales. C. La tercera línea. La Iglesia entendida como la totalidad del pueblo de Dios que evangeliza. Repito. Una nueva comprensión de Iglesia. Iglesia entendida como la totalidad del pueblo de Dios que evangeliza. La Iglesia se entendía de una forma. El Papa quiere hacer una reforma. La Iglesia es todo el pueblo de Dios que evangeliza. Tú, serenidad, querida niñita, estás evangelizando. ¿Cómo se llama? Emma. Todo el pueblo de Dios evangeliza.
Ya no hay unos que enseñan y otros que están sentados para que el que enseña se sienta realizado. Evangelii Gaudium, programa de toda la Iglesia. Bien, dentro de ese programa se entiende el quinto Congreso General del Congreso de la Fraternidad Misionera Verbundell, con el título Herederos de un carisma abiertos al dinamismo del Espíritu. Entonces, el Verbundell está en un periodo de conversión, reforma, conversión, porque abierto al dinamismo del Espíritu, quiere crecer, quiere cambiar en aquello que haya que mejorar para hacer respuesta a este mundo del siglo XXI. Entonces, unas pequeñas pinceladas del Congreso. Herederos. Ya nos han explicado lo que significa herederos, ya nos han explicado qué es lo que hemos heredado. Un trabajo concreto es el patrimonio histórico. Hay que trabajar para recuperar el patrimonio histórico. Eso significa vídeos, fotos de la fundación de las comunidades, de cuando estuvo Jaime, de cuando no estuvo, de quién vino, de quién no vino, de los documentos, los pasos, los permisos, cuando el obispo permitió esto y cuando se abrió y cuando se cerró. Patrimonio histórico. Hay que recibir, hay que darle fuerza y consistencia a esa herencia porque la tenemos que transmitir. Bien, eso es una preocupación del Congreso. Herederos, entonces, si tenemos que volver, tenemos que mantener vivo, nos decía ayer Lucía, el fervor de una vida espiritual. Porque si no, no va a haber evolución. De eso también hemos hablado en el Congreso. Cómo mantener vivo y desarrollar el fervor de la vida espiritual. Bien, pues cuando en los Hechos de los Apóstoles, esto es lo que están viviendo. Jesús se murió, ellos tienen una herencia. Pedro, cuando hace el discurso, es como el notario cuando lee el testamento. ¿Ya? Entonces, Pedro está leyendo el testamento y a la lectura del testamento resulta que se convirtieron miles de personas. Aparecieron los coherederos. ¡Ah! Tú estabas tan contento que finalmente tenías tu casita que ibas a heredar y te aparecieron miles de coherederos. ¿Qué les parece la idea? Entonces, somos coherederos de un carisma, porque somos muchos y hay muchos que no saben que tienen esta herencia y hay que ir a leerles lo del notario. ¿Sabes qué? Como hacía Pedro, mire, que tú también recibiste una herencia. ¿De verdad? Sí. ¿Quién se murió? No, sigue muy vivo, pero bueno, ¿vive o se murió? ¿Cómo es la cosa? Entonces, bueno, bien, entonces este carisma que hemos recibido, ya nos lo han explicado, es la oración, el ministerio de la palabra, lo que acabamos de leer, pero eso ya estaba en la Iglesia. Lo que no estaba en la Iglesia tan claro es la eclesialidad. Lo que no estaba tan claro es hombres, mujeres, célibes, casados, consagrados o no, todos evangelizando, todos a la escucha de la palabra, todos anunciando y todos enseñando a orar. Esa eclesialidad es lo que hemos heredado, nos lo han explicado en estos días. Pues esa eclesialidad donde todos somos iguales, el Congreso dice, tiene unas consecuencias, y tiene unas consecuencias que tocan también la administración. Porque hasta que Dios no sea el dueño de tu bolsillo, no será el dueño de tu corazón. Ay, me va a dar un bolsillocardia. Me va a dar un ataque al bolsillo. ¡Ay! ¿No? Entonces, ¿qué significa eclesialidad? Significa que compartimos los bienes.
Entonces hay toda una reflexión sobre el patrimonio. Quinto Congreso de la Fraternidad Misionera Verbum Dei. Seguimos pensando cómo vivir cada vez mejor esa comunión de bienes entre las tres ramas con la familia para lanzar todos el mismo proyecto, para luchar todos por el mismo proyecto, para creer todos en la providencia. En la cita que hemos leído se ve que ya era una problemática del carisma en los Hechos de los Apóstoles. ¿Se acuerdan quiénes son las que empiezan con todo el jaleo? Las viudas. Nosotros tenemos viudas, bueno, tenemos misioneras muy mayores, gracias a Dios no las llamamos viudas, pero ellas también están con sus problemas y también hemos tenido que tratar en el Congreso el problema de nuestros mayores. ¿Qué hacemos con esos misioneros y misioneras que entregaron la vida y ahora hay que atenderles? ¿Ya? Entonces eso también supone bolsillocardia, ¿ya? Bien, entonces, ¿ven? Herederos de un carisma, abiertos. Aquí está el interés de estar disponibles a que el Espíritu Santo siga trabajando en nosotros. ¿Tú estás abierto a que las cosas puedan ser de otra forma? ¿Estás disponible a la transformación, a la reforma? No va a haber reforma de la Iglesia, no va a haber nueva etapa en el Verbum Dei de Puebla si en tu corazón no hay una nueva etapa. La reforma de la Iglesia no se dará si en tu corazón no hay una reforma. No hay conversión del todo sin pasar por la conversión de cada uno de los miembros. Pues entonces también hicimos nosotros en el Congreso y en el Verbum Dei ponernos en clima de conversión y darnos cuenta de todas las cosas que tenemos que cambiar. El Papa se da cuenta de que no podemos seguir evangelizando con una iglesia corrupta. No podemos seguir evangelizando con una iglesia donde hay tantos casos de abusos de menores, de abusos de autoridad. El Verbum Dei también quiso hacer un momento de reflexión y decir, bueno, ¿y nosotros cómo vamos a tratar estos casos? ¿Cómo vamos a responder a esta necesidad del mundo? Queremos convertirnos. No podemos anunciar una palabra que no pasa por nosotros, no nos transforma y no nos convierte. Eso significa estar abiertos a que el Espíritu Santo nos pueda llevar por caminos nuevos y afrontar nuestras debilidades, nuestras fragilidades, abiertos a algo nuevo. Esa es la conversión de Pablo. Pablo va y tiene cartas para meter a aquellos cristianos en la cárcel, pero el Espíritu Santo lo para a mitad de camino. Y entonces, hoy nosotros le preguntamos a Jesús, Jesús, ¿qué te duele hoy? ¿Qué te duele hoy? ¿Cómo podemos curarte hoy? ¿Cómo podemos ser bálsamo para tus heridas? ¿Cómo podemos amarte hoy? En las heridas, en tus órganos vivos de tu cuerpo, de Puebla, de toda la Iglesia, ¿cómo podemos curarte hoy? Y Pablo se levanta de ese momento de oración y le cambia toda la vida. Lo que tenemos que cambiar en Puebla no es para ser más significativos, para tener más representatividad en la Iglesia. Es por amor a Jesús, es por amor a Él. Le queremos a Él y queremos ser más eficaces en su cuerpo. Entonces, esa conversión es una conversión a la misión. El Papa está hablando de una conversión a la misión. Lo que va a sanar el cuerpo de Cristo es la misión. Dediquémonos a evangelizar, dediquémonos a anunciar su palabra. Ustedes conocen muy bien, porque si no van a Damasco, vienen a San Pablo, la conversión de Pablo. Yo hoy les quiero proponer, para darle un toque nuevo, novedoso, quizás pues será porque yo vengo de Roma,
¿no? Y el sucesor el Papa es el sucesor de Pedro. ¿Qué les parece si leemos la conversión de Pedro? ¿Será que se convirtió? Sí, cuando le cantó el gallo. No solamente. En el capítulo sucesivo a la conversión de Pablo, en el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, en el versículo 28, es todo el capítulo 10 y parte del capítulo 11. Es muy largo, pero solo vamos a leer unos versículos. Ahí Mariam ya se está preparando. Entonces les explico el contexto. Resulta que el problema era, ¿cómo hacemos? ¿Evangelizamos solo a los judíos o también a los paganos impuros, incrédulos, increyentes? ¿Qué hacemos? Y entonces él estaba allí en esa dilema, discernimiento. Vamos también, ¿o Jesús es solo para los judíos o también para los paganos? Y entonces en eso él tuvo una visión, un sueño. Lo que nos decían ayer en las pautas, soñar, es lo que yo estoy intentando hacer, que ustedes se duerman para que sueñen, porque si no se duermen no pueden soñar. Entonces yo les estoy dando una charla toda aburrida para que se duerman. Duérmanse, por favor, porque si no se duermen no pueden soñar. A ver, entonces, en medio de estos sueños, a ver, Mariam, por favor, despiértanos con tu voz. Hechos 10, 28. En esa visión él entiende que tiene que ir a casa de Cornelio, un romano, un impuro, un pagano, un no creyente, uno que está fuera de la fe judía. Y él tiene que ir allí. Entonces llega y les dijo, Mariam. Les dijo, ustedes saben que no está permitido a un judío sentarse con ningún extranjero ni entrar en su casa. Pero a mí me ha manifestado Dios que no hay que llamar profano a ningún hombre ni considerarlo impuro. Por eso... Perdón. Es que has leído algo muy fuerte. Vuélvelo a leer. No hay que llamar profano a ningún hombre ni considerarlo impuro. Anda. Se acabó. No hay profanos, no hay impuros, no hay que llamar a nadie impuro. Esta es la reforma de la Iglesia. Se acabó. En la Iglesia no hay buenos y malos. No es porque los buenos están en la Iglesia y los que están en la Iglesia son unos impuros y paganos. Se acabó. Se lo dijo el Espíritu Santo a Pedro hace muchos años. Se acabó. ¿Este carisma es para los consagrados o también para los laicos? Se acabaron las diferencias. Pueden predicar solamente los que son sacerdotes y tienen, o pueden, no hay diferencias, ya no hay impuros. Vuelve a leer, por favor. Ustedes saben que no está permitido a un judío juntarse con ningún extranjero ni entrar en su casa, pero a mí me ha manifestado Dios que no hay que llamar profano a ningún hombre ni considerarlo impuro. ¿Y qué hacemos con los homosexuales? ¿Qué hacemos con los divorciados? Vuélvelo a leer, por favor. Ustedes saben que no está permitido a un judío juntarse con ningún extranjero ni entrar en su casa, pero a mí me ha manifestado Dios que no hay que llamar profano a ningún hombre ni considerarlo impuro. Sigue. Por eso he venido sin dudar apenas me llamaron. Ahora desearía saber por qué me han mandado a buscar. Cornelio respondió: hace 4 días, a esta misma hora, estaba yo orando en mi casa cuando se presentó delante de mí un hombre con ropas muy brillantes que me dijo: Cornelio, tu oración ha sido escuchada y tus limosnas han sido recordadas ante Dios. Envía mensajeros a Jope y haz buscar a Simón. Muy bien, pues sáltate al versículo 3:44. Todavía estaba hablando Pedro. Eso es porque Pedro ahí se entusiasmó
y le leyó el testamento. Ahí hay un montón de versículos donde Pedro hace el resumen de todo el anuncio del Evangelio, como había leído al principio en Pentecostés. Les lee el testamento y dice: tú también eres heredero. Entonces estaba Pedro hablando cuando el Espíritu Santo bajó sobre todos los que escucharon la palabra, y los creyentes de origen judío que habían venido con Pedro quedaron atónitos. ¿Cómo? ¿Dios regala y derrama el Espíritu Santo también sobre los que no son judíos? Y así era, pues les oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿podemos acaso negarles el agua y no bautizar a quienes han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Luego le pidieron que se quedaran algunos días con ellos. Gracias. Les lee el testamento y estos se ponen a hablar en lenguas, se ponen a profetizar, se ponen a evangelizar. Y Pedro casi que le tiene que decir al Espíritu Santo: espera, Espíritu Santo, pero ¿cómo vas a venir a ellos si yo todavía no los he bautizado? Y el Espíritu Santo dice: pero ¿o es que yo me voy a frenar y voy a pasar solamente a través del agua que tú les eches? O sea, es como para enfadarse con Dios. Oiga, Espíritu Santo, por favor, hay que seguir los cauces establecidos. Hay que hacer una petición escrita al CEN con un proyecto. Luego pasará por el CAE, después el CAE te mandará una respuesta y al final entonces puedes venir con todo tu derroche de dones y las lenguas y la profecía y todo eso. Espíritu Santo, por favor, tienes que observar los cauces establecidos. ¡Qué sorpresa se llevó Pedro! O sea, que viene el Espíritu Santo antes que el sacramento. ¡Ay! Reforma de la Iglesia. Venga, a ver, ¿eso qué significa? Esto es un terremoto. Estos son los Hechos de los Apóstoles, ¿eh? No estamos leyendo la Evangelii Gaudium. Esto no es del Papa, es palabra de Dios. El Espíritu Santo, cuando quiere, no obedece los cauces establecidos. Abiertos al dinamismo del Espíritu significa: no te conformes con los cauces establecidos. El Espíritu Santo te puede llevar mucho más allá. No, pero es que yo no tengo el título. ¿Qué? ¿Te tengo que leer de nuevo el testamento? ¿Que tú eres heredero? No eres heredero, tú también. Tú también has recibido el Espíritu. La gracia puede venir por otros canales que no son solo el sacramento. Dios mío, yo soy canonista, ¿eh? O sea que lo que estoy diciendo, madre mía. En fin, menos mal que no me oigo. Porque si no me escandalizaría de mí mismo. En fin, vamos a ver. Entonces, bien, pues el Congreso, abiertos a este dinamismo, como los Hechos de los Apóstoles, dice: hay que evangelizar con los jóvenes, hay que evangelizar con los laicos, hay que evangelizar con los pobres, hay que evangelizar con los ancianos, hay que hacer pastoral con todos, hay que hacer apostolado con todos y hay que escucharles a todos y tenemos que trabajar con todos. Entonces, como hay que llegar a todos, hay que pedirle al Señor que mande obreros a su mies. Eso el Congreso también estuvo trabajando sobre eso. ¿Cómo vamos a trabajar el discernimiento para ayudar a que muchos puedan escuchar cuál es su lugar en la Iglesia? Hay que llegar a todo el mundo. Entonces en el Congreso se habló de la geoestrategia. Hay que llegar, y la rama de los misioneros ahora está trabajando para llegar a Vietnam. Ya tenemos 2 misioneros en Vietnam hace unos días que llegaron. Ahora estamos trabajando para llegar en Camerún también a tener allí la filosofía. Estamos trabajando en ello. Cada comunidad local tiene que empezar a pensar en tener un hijo.
en otro lugar, a ver si nos podemos expandir y podemos llegar a Marte, a Júpiter, no, creo que eso no era, ¿no? En fin. Hay que llegar, hay que ir, entonces, matrimonios de la fraternidad, que estudien teología, que se formen, que se preparen, porque hay que llegar a muchos lugares y entonces para que ellos estudien teología, los demás tenemos que ayudarles a que estudien la teología. Entonces eso es otra decisión del Congreso. Bien, misioneros itinerantes que van de aquí y allá formando comunidades evangelizadoras. Bueno, entonces, pero a mí lo que me pidieron es que me centrara en el capítulo de misión. Entonces les voy a leer una decisión que es sobre la que me quiero centrar en lo que me queda de tiempo. Decisión 1.5 del Congreso, del Quinto Congreso de la Fraternidad. Proponemos que una de las líneas de acción del sexenio sea expandir la familia misionera Verbundey a otros lugares. Expansión, explosión. La familia Verbundey a otros lugares. Esa es la decisión que me han pedido que les explique. Capacitando a los... Dice, formando comunidades evangelizadoras. Capacitando a los discípulos misioneros para estar al frente de las mismas. Pero al frente de las mismas no van a estar los sacerdotes. Pues no. ¿Quién va a estar al frente de esas comunidades evangelizadoras? Los obispos. Las avispas. ¿Quién va a estar delante de esas familias, de esas comunidades evangelizadoras? Capacitando a los discípulos misioneros para estar al frente de las mismas. A algunos ya le están entrando ganas de irse. ¿De verdad? ¿Que yo voy a tener que estar al frente de qué? ¿De una comunidad evangelizadora? ¿Una lavadora? ¿Una licuadora? No, una comunidad evangelizadora. Propio el frente. Yo no puedo estar allí dentro y ya está, ¿no? Bien. La misma decisión sigue, porque como en el Congreso yo creo que bebieron algo, porque no sé, no, esto... Algo les dieron de beber, porque es que no se queda ahí, que ya con eso ya teníamos para 4 congresos, es que, a ver, ¿no? Bueno, los miembros de la fraternidad les acompañaremos en este proceso y generaremos este mismo dinamismo en otros lugares. Entonces, ¿cuál es el papel de la fraternidad en esta familia? Acompañarles. ¿Qué quiere decir? Llevarles. Ustedes cuando acompañan a un hijo al colegio, ¿verdad que los acompañan algunos, verdad? Ustedes los acompañan al colegio y se sientan ustedes con ellos en el colegio. No. ¿Ustedes qué hacen? ¡Ay! O sea que acompañar significa que me van a acompañar aquí y me dejan. ¿Eso es el acompañamiento espiritual? Eso es acompañamiento. Claro. ¿Por qué? Porque usted me va a acompañar. No, yo te acompaño como acompañan a mamá a su hijo al colegio. Por eso los niños el primer día del colegio, ¿qué hacen? ¡Ay, cómo lo saben! Pues eso les va a pasar a todos ustedes. Así es que allí el recordatorio de este encuentro San Pablo les van a dar a cada uno de ustedes 10 kilos de Kleenex. Para que lloren todo lo que tengan que llorar, porque les vamos a acompañar y les vamos a dejar allí. Ay, Dios mío. Porque los de la fraternidad tenemos que ir a otros lugares. Entonces a Tango ya saben dónde va a ir, ¿verdad?
La decisión tiene otra, decisión 1.6. Proponemos que se haga una reflexión, es que a los del verbo les gusta mucho reflexionar, hacer flexiones, ¿no? Con pesas. ¿Qué tipo de formación específica necesitan los miembros de la fraternidad? Misioneros, misioneras y matrimonios, misioneras y misioneros, para ser formadores y animadores que orienten, impulsen y consoliden a la familia. Pues eso es lo que me han pedido que yo les hable, y ya se me ha acabado el tiempo, imagínense. Bueno, todavía hay un poquito, sí. Bueno, esta locura del Congreso se merece un doctorado en eclesiología. ¿Por qué? Porque aquí está la reforma de la Iglesia. La Iglesia, hasta hoy, dice el canon 207, se divide en clérigos y laicos. De entre los clérigos y los laicos, dice el canon, Dios llama a algunas personas a consagrarse totalmente a Él, que son la vida consagrada, que sin afectar a la estructura jerárquica de la Iglesia, a su santidad. Es decir, la Iglesia está dividida en curas, monjas y laicos. Ahora se entendió mejor, ¿verdad? Bien, pues eso. La Iglesia, pero eso es lo que dice el código. La familia Verbum Dei quiere mostrar otra forma de ser Iglesia. En el Verbum Dei no nos dividimos por derechos de nacimiento. ¿Tú naciste hombre? Sí. Podrías ser cura. ¿Tú naciste mujer? Sí. Podrías ser monja. ¿Tú te casaste? Sí. Pues ayudarás en la parroquia a hacer recados. En el Verbum Dei a Jaime le salió otra división, otra estructura. A Jaime no le sale una iglesia, pueblo de Dios, que nos dividimos según el clero, según si son consagrados o no. A Jaime le sale una pregunta: ¿quieres evangelizar o no? Esa es su única estructura. ¿Tú quieres evangelizar o no? Pedro, ¿quieres evangelizar? Sí. Ay, qué lástima, estás casado. No, ya no me puedes seguir. Y menos ser responsable de la iglesia. Estás casado. ¿Pero a quién se le ocurrió? Ay. ¿Se imaginan a Jesús descartando a Pedro porque estaba casado? ¿Cuál es la pregunta de Jesús? ¿Tú quieres evangelizar o no? No, es que soy mujer. Ay, ya no me puedo aparecer a ti en la resurrección. Ay, cambiemos el evangelio. ¡Corten! A ver, traigan a un discípulo, por favor. Que no me puedo presentar a una mujer. Jesús no divide su reino en clero, consagrados, casados, laicos. ¿Tú quieres evangelizar o no? ¿Tú quieres ser de Cristo o no? Eso es. Y entonces vamos a evangelizar. Hombres, mujeres, célibes, casados. Vamos a evangelizar. Porque afuera el mundo necesita la palabra. Y no va a preguntar quién le da la palabra. A Jesús hay que curarle. Hay mucha gente que no conoce, que son herederos de este carisma. Y no nos vamos a parar o vamos a decir: no, por favor, esto tú no lo puedes decir porque es que mira, fíjate que no naciste en la casta que tenías que haber nacido. Reforma de la Iglesia, donde el criterio para estructurar la Iglesia es: ¿quieres evangelizar o no? ¿Tú quieres ser de Dios o no? ¿Quieres vivir tu bautismo o no? Entonces somos herederos de un mandato. Ir y hacer. No. ¿Cómo? Vayan y hagan. No. Vayan y hagan comunidades. Nueva etapa de Puebla. Nueva etapa de la familia Verbum Dei en Puebla.
hay que añadir una charla al temario. ¿Les llaman charlas? ¿Cómo le llaman ustedes? Ya no es vayan y hagan discípulos y háganlo en comunidad, siguiente charla, ¿se acuerdan, verdad? Sino vayan y hagan comunidades evangelizadoras. Esa es la decisión del Congreso. Vayan y hagan comunidades evangelizadoras. Pues si ya no me sale un discípulo, no logro invitar a uno a una acampada, ya ahora tengo que hacer una comunidad. 1 kilo de Kleenex, no, 3 kilos me tienen que dar. Yo voy a llorar todos los días. Si antes tenía dolores de parto por un discípulo, y ahora tengo que una comunidad, un discípulo y otro y otro y otro. ¡Ay, Dios mío! Familia numerosa. Vayan y hagan comunidades evangelizadoras. Cada uno de ustedes está capacitado por el Espíritu Santo, que no sigue siempre los cauces establecidos, para que ustedes, aprovechando la religiosidad popular, aprovechando las vicisitudes de la vida, cada uno de ustedes haga una comunidad evangelizadora en su casa, en su barrio, en su trabajo, donde sea. Y si te meten en la cárcel, también en la cárcel, donde vayas. Cuando llegues al cementerio, también evangelizarás a los muertitos que estén al lado tuyo, para que recen el rosario contigo. Es decir, donde estés. ¿Por qué? Porque hay muchos coherederos que no saben que tienen esta gran herencia. Vayan y hagan comunidades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Pedro dice, pero si profetizan, pero si estos ya evangelizan, ¿cómo no les voy a dar el sacramento? Y esa es la iglesia se va a dar cuenta pero esta mujer casada con nietos, y reúne un grupo de gente en su casa y rezan el rosario, y entre misterio y misterio ahí mete la pildorita de la palabra, y después una oración comunitaria, y después ya cuando se acabó el rosario, ¡ay, qué citas tan bonitas! ¿Y tú por qué sabes la palabra? Es que voy al Verbum Dei. ¿Day es día en inglés? Se ve que ustedes también le hacen esa pregunta muchas veces, ¿verdad? Ay, Señor. Luego cuando vienen dicen, pero hombre, le tenían que haber puesto otro nombre, ¿de verdad? Sí, le tenían que llamar Festum Dei. No hacen más que fiestas allí, bailan. Es porque es la alegría del Evangelio. ¿Saben lo que hemos heredado? Hemos heredado el Dios de la gracia. Y es que uno que tiene mucha gracia, pues es gracioso. Pues, entonces, ¿cómo no va a ser el Festum Dei? Claro, llena de gracia. Pues no me digan si María no era graciosa, estaba llena de gracia. Dice que cuando llegó donde su prima, Juan Bautista, saltó. Y claro, con toda lo graciosa que es, se pusieron a contar chistes. Jesús desde el vientre de María y Juan Bautista, eso parecía un circo. No era el coro de los ángeles, era el circo de los ángeles. Ay, Señor. Bien. Entonces, para que vean lo bien que nos lo pasamos en un congreso, ¿eh? Entonces, cuando tengan un poco de tristeza, se apuntan a un congreso. Bien. Entonces, dice que los dos miembros de la fraternidad les tenemos que acompañar. Entonces, ¿esto qué significa? Que cada uno de ustedes tiene derecho a ser acompañado. Cada uno de ustedes tiene derecho de pedirle a los miembros de la fraternidad, sobre todo a los que ya han terminado la teología, háganme acompañamiento espiritual. ¿Cuál es la reforma de la Iglesia? La reforma del Papa Francisco es: si tenemos que estar abiertos al dinamismo del Espíritu, no se evangeliza con normas, se evangeliza dando el Espíritu Santo. Si no se evangeliza con normas, no se puede ir a un libro y decir, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Dónde está escrito cómo lo hago? No se evangeliza con normas, con leyes, sino dando el Espíritu Santo. Ustedes no van a ir a hacer comunidades si no es el Espíritu Santo quien las hace dentro de ustedes. No hay un manual escrito.
Entonces necesitan ustedes un acompañante espiritual, un guía espiritual que les enseñe a discernir a cada uno allí en su edificio, en su calle, en su colegio, donde estén ustedes, cómo hacer una comunidad evangelizadora. Porque la fraternidad estamos para acompañarles. Toda la reforma de la Iglesia que el Papa quiere llevar adelante se fundamenta en el discernimiento espiritual. Por favor, díganle a los misioneros, prepárense para ser buenos directores espirituales. Díganle a los matrimonios que estudian la teología para que me acompañen bien en la dirección espiritual. Porque si no, yo voy a pedir una receta. ¿Cómo se hace un discípulo? ¿Y Jesús qué te dice? No lo sé. Pues no lo sé significa hay que aprender el discernimiento espiritual. Para que sea el Espíritu Santo el que te guíe. Para que sea Él el que siga llevando con este dinamismo, llevándote a hacer nuevas comunidades. El Papa se pone furibundo cuando no llevamos a las personas al discernimiento, sino a normas. Les voy a leer un número que les leí a los misioneros el otro día y me gustó mucho. Esto es la Amoris Laetitia 304, por el tema del acompañar. Dice, es mezquino. Imagínense al Papa Francisco, con su acento argentino. Es mezquino. Ese es español, bien. Es mezquino detenerse solo a considerar si el obrar de una persona responde o no a una ley. ¿Tu obrar responde al esquema que tenemos en la familia, en la casa de la familia o no? ¿Responde a las normas del Verbum Dei o no? ¿Responde a lo que hemos decidido en el CEL o no? ¿Responde a lo que está escrito en el Congreso o no? ¿Responde al Código de Derecho Canónico o no? Es mezquino considerar si el obrar de una persona responde o no a una ley o norma general, porque eso no basta para discernir o asegurar una plena fidelidad a Dios. No basta. Yo ya cumplí, no basta. Yo ya hice la oración, no basta. Yo ya fui a la revisión, no basta. Aquí el Espíritu Santo no te está hablando de fundar una comunidad en tu casa. El Espíritu Santo no te está hablando de fundar un grupo de oración en tu trabajo. Vayan y hagan. Y eso no se hace sin discernimiento. Es mezquino. No basta para discernir y asegurar una plena fidelidad a Dios en la existencia concreta del ser humano. Ruego, dice el Papa, encarecidamente, que recordemos siempre algo que enseña Santo Tomás de Aquino y que aprendamos a incorporarlo en el discernimiento pastoral. Aunque en los principios generales haya necesidad, cuanto más se afrontan las cosas particulares, tanta más indeterminación hay. Indeterminación quiere decir que cuando tú vayas a abrir tu comunidad hay una indeterminación. Uy, esto quiere decir que me tengo que callar. Vale, no pasa nada. Entonces, nadie te va a explicar cómo tienes que hacer tu comunidad. Te lo van a explicar, pero luego tú tendrás que hacerlo. ¿Ya? Bueno, entonces, en fin, esto lo dejamos para otro momento y terminamos. Como termina el Evangelio de Juan, otras muchas cosas tenía yo aquí para hablarles, pero eso justifica otro viaje, entonces está bien. A ver si en el próximo viaje ya me acostumbro a comer más chile. Bien, entonces, ahora vamos a abrir el debate. Creo que había 15 minutos para el debate, ¿verdad? ¿Dónde están los organizadores? ¿Por ahí? Sí, 15 minutos. Entonces, yo quiero abrir el debate con estas preguntas. Sé que me he saltado un montón de cosas, pero bueno, no pasa nada, será del Espíritu. Pero la pregunta es esta. A ver si entre todos, a base de preguntas, ¿cómo formar comunidades evangelizadoras? ¿Ok? ¿Cómo formar comunidades evangelizadoras? Capacitando a los discípulos misioneros para estar al frente de las mismas. Esta es la pregunta. Y para echarle un poco de salsa a los tacos, les expongo solamente 3 pistas. Una es el modelo Puerta Hermosa, Hechos 3. Llega Pedro y allí hay un hombre
enfermo y pide limosna. Y Pedro dice, yo no tengo ni oro ni plata, pero te doy el Espíritu Santo, levántate y anda. Bien, entonces evangelizar a quien te lo pide. Te pide limosna. Entonces, como está pidiendo catequesis, viene con un problema, no sé qué hacer con mi marido, no sé qué hacer con mi hijo, tengo mi sobrina en no sé dónde, vienen y te preguntan, tú le evangelizas, le sueltas la charla, otra está sentado feliz de escucharte, además está cojo, no se puede levantar, entonces tú estás ahí que te sientes realizado porque le predicas y le sigues predicando y el hombre al final se levanta, no se sabe si fue de hartazgo, o sea, si ya no podía más, entonces se levantó y dijo, por favor, ya no puedo más, bien. Pero eso es evangelizar al que viene a escuchar. 2, segundo modelo, Emaús. Este es a los que se están yendo de la iglesia. Se van de la iglesia porque están desencantados, porque les hemos dado mal testimonio, porque no les predicaron bien, porque yo esperaba que, pero mira, fíjate, hablan del reino y luego son todo celos y no sé qué, y tal el reino. Bueno, entonces te acercas a ellos y empiezas a explicarles como Jesús hacía con aquellos que se iban. No, pero Jesús se enfadó, pardos de entendederas. En fin, les dijo una palabra más fea, pero yo creo que la traducen así para vender Biblias, porque si no... Entonces, bien, entonces aquí en este caso es, ¿cómo evangelizar a los que se están yendo de la iglesia o dentro de la iglesia viven de una forma mediocre? Entonces, ¿cómo aprovechar para abrir comunidades en la religiosidad popular? El Vía Crucis, las posadas, el rosario, etc. Y luego está el tercer modelo, que es el modelo Pozo de Sicar. Pozo de Sicar. Ese estaba en la calle Juan, en el número 4. Bien, entonces, ese es Jesús que evangeliza a la samaritana. Al que no busca nada con la iglesia, porque la samaritana era después de tener 5 maridos, estar con uno que no era su marido, a esas mujeres las llamamos de un cierto modo. Bueno, pues con esta mujer se puso a hablar Jesús y ella se quedó sorprendida. ¿Cómo evangelizamos a los que están fuera de la iglesia porque creen que les hemos echado de la iglesia y porque no creen que la iglesia les pueda dar nada, ni creen que ellos puedan dar nada a la iglesia? Jesús le dice, dame de beber. ¿Cómo evangelizamos a aquellos que no vienen reconociendo que necesitamos algo de ellos? Pero tú puedes necesitar algo de un divorciado y vuelto a casar. Tú puedes necesitar algo de un antisistema que no hace más que criticar a la iglesia y que si la Inquisición y que si las cruzadas y que si la corrupción y el dinero del Vaticano. Tú puedes necesitar algo de mí, pero si yo no hago más que criticarte, dame de beber. ¿De verdad mi discurso te es interesante? Dame de beber. ¿Ya? Bueno, perdón. Abrámonos al debate. Entonces, es tiempo de preguntas. La primera pregunta es: ¿dónde van a regalar los clines? Ah, sí, que por favor no levanten la mano todos a la vez. Por ahí veo a alguien que está levantando la mano, pero no sé si es que se está mordiendo las uñas. Creo que los nervios... Sí, mejor que levanten la mano, porque si sigo yo hablando, entonces sí que se van a dormir para tener sueños. Buenos días. Buenos días. Yo soy y persevero en matrimonios. Yo tengo una pregunta sobre cómo hacer comunidades evangelizadoras en el tema del seguimiento. ¿Cómo hacer cuando alguien se te acerca a pedir orientación, ayuda? Y algunas respuestas son, me lo permite. Otro día, cuando buscas ese acompañamiento, ¿no? Y te dicen que su agenda no lo permite, que no tienen tiempo, que agendemos otro día, que después nos atienden. Entiendo esa parte que sí es importante, las otras labores que también son de la iglesia,
pero sí he entendido como si en algún momento mi agenda no me va a permitir atender a las personas que dicen dame de beber, o sea, dame de beber, no tengo tiempo ahorita, lo agendamos para después, y esa sed se apaga, o sea, buscas agua en otro lado, ¿no? Precisamente porque no tenemos tiempo para dar de beber, para atender otras cosas que a veces en la misión entendemos que son más importantes. ¿Cómo hacer ahí para poder repartirnos y tener tiempo y que nos atiendan también, aunque su agenda sea muy amplia? Tachán, eso es. Pues yo creo que la respuesta empieza por la palabra discernimiento. Tenemos que empezar a discernir entre prioridades y urgencias. Porque estamos llenos de urgencias, no atendemos a las prioridades. Y eso se hace cuando a la oración no vengo solamente a sentirme bien, sino vengo a preguntarle cuál es su voluntad. Entonces, los misioneros nos tenemos que convertir poniendo como prioridad el acompañamiento espiritual. Iglesia llamada a la reforma. Verbum Dei llamado a la reforma. Misionero, basta de jugar al chipi chipi. ¿Se conocen ese juego? Baila el chipi chipi, baila el chipi chipi, pero baila lo bien. Ah, pues les vamos a hacer ese juego para que se diviertan. Misionero, basta de hacer otras cosas, dedícate a la dirección espiritual, que es lo que los otros no se pueden dedicar. ¿Quién de ustedes ha predicado charlas en un campamento? Por favor, levanten la mano. Bien. Ustedes todos pueden predicar charlas en un campamento. Para ser director espiritual, para acompañar, hace falta haber terminado la teología. Díganle a los misioneros, díganle a los matrimonios, que por favor estudien la teología para ser buenos acompañantes y puedan acompañar procesos de discernimiento. Otra cuestión es otros acompañamientos que nos podemos hacer en una revisión de vida, en un coloquio de amistad espiritual, en un consejo que nos podemos dar entre nosotros. Ven a una acampada y tienes un problema, yo te aconsejo. Pero un acompañamiento espiritual de calidad, eso requiere tiempo, requiere agenda, requiere marcar cada vez que tienes un momento de acompañamiento, marcar el siguiente encuentro e ir creciendo para desarrollar el paladar espiritual y entender por dónde va el espíritu. Entonces es cuestión de prioridades. Ahí nos tenemos que exigir y pedir unos a otros. Ustedes todos. Esto es la norma, luego hay que hacer el discernimiento. La norma es que todos ustedes tienen derecho a tener acompañamiento espiritual. Buenas tardes. Para acompañamiento espiritual, ¿es necesario tener un proyecto de vida y después me agendan? ¿O es necesario solamente el acompañamiento espiritual para poder tener un proyecto? Qué bueno que me haces esta pregunta. Miren, es lo que yo me esperaba, este tipo de preguntas. ¿Por qué? Porque cuando uno levanta el ideal, si se trata de hacer comunidades, ¿en qué pienso? En profundidad, los cimientos. Ay, es que si yo estoy llamado a hacer comunidades, si mi vida está llamada a ser un rascacielos, porque yo tengo que hacer comunidades, ¿cómo tiene que ser mi oración? ¿Cómo tiene que ser mi examen del día? ¿Cómo tiene que ser mi revisión? Es que si quiero ponerle pisos encima a lo que ya estoy haciendo, ¿cómo tienen que ser los cimientos? Entonces, no basta con ir así en plan silvestre. Necesito un proyecto de vida espiritual. Claro que lo necesito, pero es que el proyecto de vida espiritual no se hace solo a la luz de los ejercicios espirituales. El proyecto espiritual se presenta al acompañante espiritual para que te lo confirme, porque Dios habla en la oración a través de la palabra. Dios habla a través de la Biblia, ¿verdad? Ustedes ya se lo han explicado. Los 4 modos como habla Dios: en inglés, en francés, en alemán. No.
Dios, ¿cómo te habla Dios? A ver, ¿cómo te habla Dios? ¿Cómo le preguntas a Dios, ¿me quieres? Y él te dice, sí. ¿De verdad estás enamorado de mí? Y él te dice, sí. ¿Cómo lo escuchas eso? Lo escuchas en tu conciencia, lo escuchas en la palabra de Dios, lo escuchas en los eventos de la vida, en los signos de la vida, y lo escuchas en la iglesia. Entonces yo no puedo hacer un proyecto de vida si no está confrontado con la comunidad, con la iglesia, que me habla a través del acompañante espiritual. Pero el acompañante espiritual no te puede guiar si tú no tienes un proyecto que te lleva a la santidad. Si tu proyecto es construirte una casa, tener un buen coche y construirle una casita a tu perrito y luego tener una casa en el mar, para eso no necesitas un acompañante espiritual, necesitas un arquitecto o un financiador o algo así. Entonces, claro que sí, efectivamente, si el mandato, si los nuevos herederos de un mandato vayan y hagan comunidades evangelizadoras, dices, tengo que revisar mi proyecto de vida espiritual, porque tiene que ganar en calidad. Y este proyecto de vida espiritual, para que tener la confirmación, necesito tener un acompañamiento espiritual que me confirma que realmente esas promesas que escribí ahí son de Dios y que eso que me está salvando y me está llevando es de Dios. Entonces sí, efectivamente, van las dos cosas juntas. Gracias por la pregunta, muy buena. Buenos días. Yo tengo una duda, pero todavía no puedo como formularla muy bien, pero por ambas partes de nuestro lema y también sobre lo que nos comentaba del Papa, el Evangelio. Porque en este tiempo yo entiendo que tenemos que estar abiertos al dinamismo del Espíritu, pero también en mi caso yo he cometido algunos errores al momento de predicar. Entonces, y también por lo que decía la reforma, ¿cómo hacer, Padre, para ser abiertos a ese dinamismo del Espíritu, pero también sin hacer una mezcla de corrientes? O sea, ¿cómo no salirnos también de lo que es la doctrina católica? Gracias por la pregunta, porque justamente ese número que he leído con tanta fuerza, ¡es mezquino! El Papa cita a Santo Tomás de Aquino. O sea, no hay neotomista más fiel que el Papa Francisco. Toda la Amoris Laetitia está fundada sobre la teología de Santo Tomás de Aquino. ¿Por qué? Porque Santo Tomás de Aquino, que era santo, era amigo del Espíritu Santo. Entonces, él sabe, el Santo Tomás de Aquino es el primero que dice, en esa citación, no se pueden aplicar las normas a situaciones particulares directamente. Hay que hacerlo a través de un discernimiento. Entonces, no ha cambiado la reforma, no es que haya cambiado la dogmática de la Iglesia. Lo que está llamando el Papa es a que cada uno de nosotros aprenda a orar para hacer de ese dogma camino de vida. La reforma que está pidiendo el Papa es: no se evangeliza dándole con el catecismo a la gente en la cabeza, sino poniéndola delante de Dios. Padre, ¿puedo hacer esto o no lo puedo hacer en mi matrimonio? Yo puedo abrir el catecismo, puedo abrir un libro de moral y decirle: no, eres un impuro. Y entonces te vas a leer los Hechos de los Apóstoles, que los leía Santo Tomás de Aquino: no llames a nadie impuro. Entonces, ¿cuál es la clave de Jaime Bonet y cuál es la clave del Papa como buen jesuita? Cuando te preguntan, tú dile: ¿y Jesús qué te dice? Eso es lo dogmático. Esa es la Iglesia Católica. Eso es lo que hemos hecho hoy, ponernos de rodillas delante de Jesús Eucaristía para decirle: quiero ser como tú. Entonces, no hay peligro, sobre todo porque el Papa lo que está pidiendo no es que cada uno haga lo que quiera, sino que cada uno tenga un acompañamiento personalizado. O sea, lo que el Papa no está diciendo hay que cambiar los dogmas.
El Papa lo que está diciendo es, el dogma llega a cada persona a través de un acompañamiento personalizado. Eso es tratamiento de calidad. Ustedes cuando van a cualquier empresa, lo que les prometen es, y usted va a tener un agente personalizado. Llame a este número y le atenderemos personalmente. Y ese agente se aprende tu nombre. Y cada vez que le llamas, señor Ismael, ¿qué necesita usted? No, es que se me estropeó, no sé qué, bien, patada. ¿Ya? No puede ser que una empresa ame a sus clientes mejor que la Iglesia. No puede ser. Lo que está pidiendo el Papa es personalizar los acompañamientos. Se acabó de hacer una evangelización masiva sin tener en cuenta la conciencia de la persona, porque eso sí que es abuso de conciencia. Cuando yo te doy con el dogma en la cabeza sin tener en cuenta tu conciencia. Entonces, no hay peligro si cada uno en un camino de conversión, de expiación, de penitencia, nos ponemos fieles al acompañamiento espiritual. Entonces, no es algo que yo pretendo. Pues con esto que yo les he dicho, no se trata de ir al párroco a decirle, usted se tiene que reformar. No han entendido nada. El que te tenías que reformar eres tú. Y tú, siendo pequeño, como en la Eucaristía, ahí se van a reformar los demás. Si todo lo que yo les he dicho a ustedes les ha levantado el orgullo, nosotros somos Verbunde y vamos a cambiar la Iglesia. Si es así, no vuelvo. Porque no es eso. La forma de ser grandes y de soñar en grandes es hacerse pequeñitos, como Jesús, con sabor a pan. Ustedes, si quieren transformar su parroquia, tienen que ir con sabor a pan. No enarbolando la espada de la revolución. ¡Ha dicho el Papa que hay que reformarse! A Juan XXIII llegó un cardenal español y le dijo, le estaban discutiendo, entonces Juan XXIII le dijo, bueno, basta ya de tanto discutir. Y le dice el cardenal español, bueno, pero también San Pablo reñía con San Pedro. Dice, sí, pero que yo soy el sucesor de Pedro es claro. Que usted sea el sucesor de San Pablo no está tan claro. Entonces, lo que no nos podemos hacer ninguno de nosotros es sentirnos que tenemos el Espíritu Santo más que los demás para explicarle a la Iglesia lo que tiene que hacer. Si queremos evangelizar a la Iglesia, hemos de evangelizar con la Iglesia. Amando la Iglesia, escuchando la Iglesia y siendo humildes dentro de la Iglesia como Jesús Eucaristía, con sabor a pan. No vamos a cambiar la Iglesia haciendo una guerra. No vamos a cambiar el Verbundey haciendo una guerra. No vamos a cambiar al CEL de Puebla diciéndole, es que ustedes se ataron a la norma, hay que cambiar, hay que hacer otra cosa. No se trata de guerra, se trata de saber a pan, sabor a pan. Bueno, ya veo aquí a San Pablo y a su amiga que se dejaron la moto por ahí y el casco me lo guardaron. Perdón, no sé, creo que ¿sí? Es que no sé si ya hay más tiempo, creo que va a empezar la misa. Una última. Perdón, es que sus preguntas son muy buenas y mis ganas de hablar. Que nos hemos ido de horario ahí, a tampoco me va. Vayan y hagan comunidades. Sí, bueno, creo que para toda la comunidad, aquí la familia misionera Verbundey, esta misión de acompañar, de formar apóstoles y comunidad evangelizadora para que a su vez formen otras, es nuestra misión ciertamente, acompañar, personalizar, y yo amo esa misión. Pero tenemos un reto y quiero compartírselos. A lo mejor es muy humano, pero la sustentabilidad, ¿sí?, económica, en concreto los matrimonios. Bolsillo Cardia. Y esto es para todos, ¿sí? Y esto es para también misioneros y misioneras. Es un reto, ¿saben? Es un reto porque nosotros queremos dar esos espacios. Es un regalo que Dios nos dio y además es un regalo de verdad que lo disfrutamos nosotros, no solo para que ustedes disfruten. Y sin embargo, nos vemos limitados, ¿sí?
Últimamente he hablado con mi esposo que qué padre sería que liberáramos algunos matrimonios para que su dedicación sea formar a otros, acompañarles, a extender este reino, pero desgraciadamente o nos falta luz o nos falta creatividad. Entonces la petición es, familia, ayúdenos a orar, a discernir también, nosotros lo haremos, medios para poder alcanzar esta estabilidad, digamos, que nos permita dedicarnos más a tiempo completo a la evangelización. Y a ustedes, familia, y junto con ustedes a muchos más. Pues este es el gran reto de esta reforma de la Iglesia. Matrimonios. Que un matrimonio lleve a un colegio no es una novedad, ¿verdad? Que un matrimonio lleve un grupo en una parroquia no es ninguna novedad. Que un matrimonio de clases de teología ya es algo novedoso. Que un casado sea el alcalde de Puebla. ¿Ustedes han tenido alguna vez un alcalde célibe? A lo mejor sí. Bueno, ¿y por qué un matrimonio no se puede dedicar llenamente a llevar toda la familia, todo el pueblo de Dios? A ver si rompemos de una vez los esquemas. No, es que usted ya se casó, lo siento, ya no me puede seguir. Jesús hubiera perdido a Pedro. Los matrimonios quieren hacer profesión de vínculos, ¿ya? ¿Por qué? Porque esos vínculos son su profesión. Dios les ha llamado para que se dediquen solo a eso. Vamos a ver, vamos a orar, pero tener a un teólogo arreglando tuberías y mientras usted dice, ¿y por qué ese teólogo no está en la casa de la familia para escucharme, para acompañarme? Pues pidámosle al Señor luz para que nos dé la bolsillocardia y podamos entre todos mantener a esas personas que se van a dedicar a darles a ustedes un tratamiento de calidad, un tratamiento personalizado, un tratamiento, aprovechemos esos teólogos, esas teólogas, esos misioneros con una vida espiritual fuerte, pídanles, por favor. Entonces, gracias por la pregunta y gracias a ustedes por haber estudiado griego conmigo. Entonces, ya lo saben, Christos. Por favor. Bueno, pues agradecemos mucho este compartir de Ismael y ahora pues viene otra etapa de nuestro encuentro, viene un momento de unos talleres, ¿verdad? Unos talleres que son desde la mirada de María. Desde ese acompañamiento, pero de María. Y pues ya cuando se inscribieron, eligieron un taller. Muchos ya sabrán cuál es su taller. Y ahorita, pues ya lo que sigue es nombrarles los talleres y las personas que se hacen cargo de sus talleres.